Estamos de regreso y vamos a dedicar este bloque adelantándonos a lo que va a ser mañana el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, con una connotación regional. El 24 de marzo es un día de reflexión. Ese día, en el 76, comenzó una de las dictaduras más sangrientas de nuestra historia. Los testimonios de las víctimas que sobrevivieron son desgarradores. En cada región de nuestra provincia, la dictadura dejó su sello. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. En el Valle de Río Negro surge la historia de Arlem. Era estudiante de comunicación social. Integra la triste lista de desaparecidos. Su madre falleció sin saber que finalmente la justicia actuó y se realizaron los tan esperados juicios por la verdad. Ella desapareció el 16 del 6 del 76. La sacaron de su casa. Ella venía de hacer las compras, llegó un auto, un Falcon, y la arrebató, se la llevó. Tiraron las cosas que ella había comprado y se las llevaron. No le dieron explicaciones a su papá, nada. Y desapareció. Después, bueno, hubo que ir al comando, su mamá, o sea, mi tía fue, anduvo investigando y siempre negaron de que ellos la habían llevado. Julio López del Pino González, en 1976 tenía 24 años. Trabajaba en el Comando Policial de La Plata. Es un sobreviviente de la dictadura. Por un accidente laboral lo llevaron al sector de asuntos internos y allí descubrió el horror, entre otras cosas, una guardería clandestina. Y empiezo a ver los movimientos que había en los calabozos de asuntos internos. Entre ellos yo de noche entraba y contactaba que había un abogado que había sido secuestrado en la zona de San Isidro y la patota se había hecho pasar por miembro de la Fuerza Aérea. Era el doctor Rodolfo Gutiérrez, que en aquella época era un abogado muy famoso. Fue el primer abogado que tuvo Robledo Punch. Yo empiezo a sacar cartas de él en forma clandestina, comunicarme con la familia, y esto siguió durante 6-7 meses. Después me trasladan a la Brigada Femenina de La Plata, en donde veo también otra anomalía de que en el sector al lado de la cocina y peluquerías de las mujeres había una habitación muy grande y siempre había chicos. Yo pensaba que eran chicos de las detenidas y con el tiempo me vengo a enterar que eran hijos de subversivos muertos. A los 2 días de eso, yo había declarado ante una mesa de jueces. Uno de los jueces, por un cargo en un juzgado, va y me entrega. Y eso fue un martes. Y el jueves me llaman al trabajo mío y me secuestran en lo que es hoy la departamental. De ahí me trasladan al Pozo de Quilmes, donde estoy en total casi 73 días desaparecido. La consternación vivida en primera persona. La anécdota la cuenta un vecino de Jacobasi, quien vivió el momento de la detención de Carlos Zurraco, uno de los desaparecidos de la región sur. Vemos de acá en el taller Sartor un joven padre de familia que venía de Buenos Aires y comenzó a trabajar con su señora esposa, el cual tenían 2 hijos, bueno, lo vinieron a buscar personas que venían vestidas de civil, que en aquel momento nosotros estábamos trabajando en las actividades propias del taller, cuando se acerca una persona y me dice, ¿usted es Mingot? ¿Usted es Zurraco? Me dice, y yo le digo, no, gracias a Dios no soy Zurraco. Entonces me pregunta dónde estaba, y aquí en la esquina donde está ahora el Hotel Candilejas había un baldío en el cual estaba trabajando Zurraco en su camión, y bueno, y ahí apareció, él se fue a buscarlo a Zurraco, y al rato, a los 5 minutos, aparece Carlos Zurraco, seguido de esta persona, el cual pregunta, che, dice Zurraco, ¿no vieron a Zurraco? Y nosotros sonreímos en el momento, porque nos parecía un chiste, pero no sabíamos que
qué es lo que estaba pasando. Entonces pregunta él, el hombre que venía, ¿quién es Urraco? Y yo le señalo a Carlos, y ahí fue cuando saca la pistola y le dijo párate. Entonces levantó la mano Carlos y se entregó. Y ahí fue todo lo que nosotros pudimos ver, y la consternación que nos queda de una persona que se llevan sin previo aviso. Creo que avisamos a la policía y no, tampoco nada. Con anterioridad al golpe también hubo víctimas. En plena democracia secuestraron y asesinaron a Luis Jesús García. Hoy en Viedma, su madre cuenta la historia. En ese momento, amenazada, relató el dolor que atravesó por la pérdida. Fue el primer asesinato político que ocurrió en Bahía Blanca. Y bueno, y después fuimos amenazados, yo y mis hijas. Yo era una mujer que vivía con 4 chicos, con 4 hijos, y me quedaron 3 hijas mujeres en ese momento, así que nos amenazaron reiteradamente, así que nos tuvimos que ir de Bahía Blanca. Tuve poco tiempo de hacer duelo de mi hijo por las amenazas que me hacían en la calle, en mi casa. Así que tuve un mes después del secuestro y posterior al asesinato de mi hijo. Tuve nada más que un mes y me tuve que ir de Bahía Blanca. Las torturas, las amenazas, los gritos de dolor eran moneda corriente. Yo, por ejemplo, recordaba ayer, cuando estaba vendada. Uno puede llegar a decir, me vendaron, pero toda la significación que tuvo en ese momento, o cuando estaba la Federal parada contra la pared y vendada, cuando escuchaba el grito de los compañeros cuando los torturaban, cuando me torturaban, cuando te dejaban, ¿sí? Y por un lado, y por otro lado, el amor hacia las compañeras, ¿no? Yo guardo un amor entrañable con todas las compañeras que conviví en el penal, que compartí afuera, con compañeras que han sido secuestradas, que han sido desaparecidas estando presas, ¿sí? Se dio en Palomitas, en Salta, cuando sacan a las compañeras y las fusilan, algunas continúan desaparecidas. Jesusa fue detenida en Córdoba, junto a 60 estudiantes que integraban la Federación. El solo hecho de estar reunidos fue el motivo de esta decisión tan ilógica. Hoy vive en Valle Medio y de esta manera recuerda la historia. En esa detención nos llevan al Congreso, que estaba inactivo, lógicamente el Congreso no existía en ese momento, para hacernos, digamos, las pesquisas correspondientes y que realmente todos los interrogatorios debidos y por haber, y terminamos en el servicio de inteligencia, donde estuvimos alojados también algunos días, y terminamos siendo alojados en mi caso particular, en la 7ª de la Alta Córdoba. Ahí estuvimos cerca de 10 días más y realmente no sufrimos torturas físicas, sí tortura psicológica. Su esposo fue detenido en 1977. Era presidente del Centro de Estudiantes de Tandil. Luego de 37 días detenido en el centro clandestino La Huerta, cuenta cómo fue vivir con las consecuencias. No es solamente el periodo que uno pasa detenido o desaparecido, sino lo posterior. No voy a describir lo que se siente cuando uno lo torturan, cuando uno está encerrado. Lo único que puedo decir es que la peor tortura no es tanto la picana ni los golpes, sino que es la incertidumbre. Uno ahí está adentro, no sabe si va a pasar un año, un día, si va a salir vivo o muerto, en el caso de los desaparecidos. Entonces la cabeza fundamental empieza a trabajar buscando respuestas que no va a conseguir, porque nadie te va a explicar ahí adentro qué va a ser de tu vida. Esa incertidumbre es la mayor tortura, la duda es la peor tortura que puede haber. La frase nunca más no debe convertirse en una especie de eslogan. Es importante repetirla y recordarla.
Pero el análisis debe ser más profundo. A pesar de la madurez alcanzada por nuestra sociedad, la búsqueda de la legítima justicia y los logros en materia de derechos humanos, todos deberíamos seguir reflexionando sobre nuestro pasado, pero también construir mirando al futuro.